a apagar, reiniciar todo. Hoy iniciaban todos los colegios y universidades. Entonces, pero terrible. Yerly, vamos a... El artículo 28, ¿sí, profe? Vamos a leer hoy la 640 y también vamos a leer el Código Procesal del Trabajo. Voy a decirles que se conecten nuevamente. Ya se pueden conectar todos nuevamente, gracias. Y la 1010 del 2006, Jerry, a ver si me colabora y claro que ahora les digo para que todos tengan que vamos a trabajar esos tres. ¿Cuál es el sustantivo, pues? Entonces, mientras se conectan todos, muchachos y señoritas, van buscando la ley 640 del 2001. Tienen a la mano el Código Procesal del Trabajo y la ley 1010 del 2006. Bueno, entonces, ¿quién le quiere dar lectura al artículo 28 de la ley 640 del 2001? Y vamos a identificar a los funcionarios que pueden actuar como conciliadores en materia laboral. ¿Tienen la palabra? Artículo 28. Todas las cámaras, por favor. Artículo 28. Conciliación extrajudicial en materia laboral. La conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral podrá ser adelantada ante conciliadores de los centros de conciliación, ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seleccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público, Yerly, se dice seccionales. Seccionales. de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales. Listo. Y alguno me hace un favor si ya tienen el código de procesal del trabajo, le dan lectura al artículo 76 para corroborar lo que nos está leyendo su compañera en el artículo 28.
Artículo 72. En el día y hora señalados, el juez oirá a las partes y a... 77. Artículo 77. Artículo 77. Audiencia obligatoria y conciliación de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio. Artículo modificado por el artículo 39 de la Ley 712 del 2001. El nuevo texto es el siguiente. Contestada la demanda principal y la reconvencación, si la hubiere o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señala... Reconvención. El juez señalará la fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente con o sin apoderado a audiencia pública. Para efectos de esta audiencia, se examinará previamente la totalidad de la actuación surtida y será quien la dirija. En la audiencia de conciliación se observarán las siguientes reglas. Si alguno de los demandantes o de los demandados no tuvieren capacidad, concurrirá su representante legal. Si antes de la hora señalada para la audiencia alguna de las partes presenta prueba, siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla sin que pueda haber otro aplazamiento. Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer, la audiencia de conciliación se celebrará con su apoderado, quien se entiende con facultad para conciliar, admitir hechos y desistir, excepto los casos contemplados en los dos incisos anteriores. Si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación, el juez le declarará clausurada y se procederán las siguientes consecuencias procesales. Primero, si se trata del demandante, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y las excepciones de mérito. Segundo, si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptible de confesión. Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención. Tercero, si en el evento del inciso quinto el apoderado tampoco asiste, se procederán los mismos efectos previstos en los numerales anteriores. Cuarto, cuando los hechos no admitan de confesión, la comparencia en las partes se apreciará como un indicio grave en su contra. Quinto, en el caso del inciso quinto de este artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un salario mínimo mensual vigente. Instalada en la audiencia, si concurren las partes con o sin apoderados, el juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien si fueren susceptibles de solución por este medio, y si no lo hicieran, deben proponer las fórmulas que estimen justas sin que ellos signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen confesión. En esta etapa de la audiencia solo se permite el juez y las partes, y entre estas en sus apoderados, con el único fin de asesorarlos a promover fórmulas de conciliación. Si se llegara a un acuerdo total, se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente y se declarará en el acuerdo, tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese parcial, se procederá en la misma forma en lo pertinente. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, Angie, Camilo, ¿qué me quiere decir del artículo 28 de la Ley 640? ¿Cuáles son los funcionarios facultados para conciliar en materia laboral? Angie. Angie Camilo. Les voy a solicitar, por favor, con todo respeto, que activen la cámara. Angie Camilo. Bueno,
Daniela Sánchez. Daniela Sánchez. Buenos días. Buenos días, profe. Danielita preguntaba que si por favor me puede decir, de acuerdo al artículo 28 de la ley 640, ¿cuáles son los funcionarios facultados para conciliar en materia laboral? Pregunta de parcial. Profe, es que tengo el internet malo y casi pues no he escuchado bien. No sé si tú me escuchas bien a mí. Me ¿Quién le escucho como quiere decir? entrecortado. Es que se me cae la llamada, ya me ha sacado 2 veces también. ¿Quiénes son los funcionarios facultados para conciliar en materia laboral? ¿Quién le quiere decir a su compañera Daniela? Profe, están los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales, la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral. Muchas gracias. Esos son Daniela Sánchez, para que lo tenga en cuenta. Y lo dice el artículo 28 de la ley 640 del 2001. Su compañera acabó de dar una lectura al Código Procesal del Trabajo en su artículo 77. ¿Ustedes me pueden decir qué entendieron de ese artículo? Eric. Eric Joan. Profe, dice que ellos son los que están facultados para la conciliación extrajudicial en materia laboral. ¿Quién me hace el favor? Eric, me hace un favor, usted le da lectura al artículo 77 del Código Procesal del Trabajo. Ya lo busco, profe. Sí. Para que ¿Cuál todos me dice, profe? escucharlo nuevamente. Y quiero que quede bien claro. ¿Cuál es, profe? Artículo 77 del Código Procesal del Trabajo. Téngalo presente, le voy a pedir el favor, si tiene listo el artículo Daniela Sánchez. Daniela. Ya, profe, ya lo estoy buscando. Profe, si quieres yo te ayudo mientras. Deben Ya lo de encontré, profe. artículo 77 del 28 de la 640 como pregunta de parcial. Entonces, palabra quien ya tenga listo, ya una niña lo leyó, pero tal vez no la escucharon, nuevamente le van a dar lectura. Preferiría que fueran Daniela Sánchez, Angie Camelo. Artículo 77 de la ley 640, ¿sí? No, del Código Procesal del Trabajo. Ah, ok. ¿Y de la seguridad social, sí, profe? Sí, señor. Entonces dice Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 77, audiencia obligatoria de conciliación, decisiones y excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. Contestada la demanda principal y la de la renovación si la hubiere o cuando haya sido contestadas en términos legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente con o sin apoderado a audiencias públicas, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de notificación de la demanda. Para efectos de esta audiencia, el juez examinará previamente la totalidad de la actuación surtida y será quien la dirija. En la audiencia de conciliación se observarán las siguientes reglas. Si alguno de los demandantes o de los demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal.
Si antes de la hora señalada para la audiencia alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nuevamente fechas para celebrarla, la cual será dentro de los 5 días siguientes a la fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber otro aplazamiento. Excepto los casos contemplados en los dos incisos anteriores, si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales. Primero, si se trata del demandante, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. Segundo, si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención, perdón. Tercero, cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en su contra. Cuarto, en el caso del inciso quinto de este artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura equivalente a un salario mínimo legal vigente. Instalada la audiencia, si concurren las partes con o sin apoderados, el juez los llevará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien las diferencias, si fueren susceptibles de solución por este medio, y si no lo hicieren, deberá proponer las fórmulas que estime justas, sin que ello signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen confesión. En esta etapa de la audiencia solo se permitirá diálogo entre el juez y las partes y entre estas y sus apoderados con el único fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación. Si se llegase a un acuerdo total, se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente y se declarará terminado el proceso. El acuerdo tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese parcial, se procederá en la misma forma en lo pertinente. Bueno, entonces como acaban de escuchar, ese artículo 77 es primordial cuando la audiencia por algún motivo no se pudo llevar a cabo frente a los funcionarios facultados para conciliar. Esos funcionarios, porque voy a tocar ese tema en parcial, facultados para conciliar, de acuerdo al artículo 28 de la Ley 640 del 2001, son inspectores de trabajo, delegados regionales seccionales de la Defensoría del Pueblo y agentes del Ministerio Público en materia laboral, solo y solo ante ellos. Ahora, de iniciarse la conciliación dentro de un proceso laboral, encuentran ustedes en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo el paso a paso y automáticamente lo están leyendo y ustedes se van acordando de lo que vieron en el video de la audiencia laboral real que hubo allí. ¿Qué pasó en esa audiencia y qué se aplica respecto a ese artículo? ¿Qué se aplica? ¿Hay una regla que se aplica? ¿Qué pasó en esa audiencia de conciliación? ¿Quién me quiere decir? De pronto las personas que no han participado hoy. Fecha el demandado, o sea, el señor de la empresa. Solo asistió pues, el abogado. Profe, tiene o no ha pagado. Entonces Jerry nos dice, lo que vimos en la audiencia real que nos presentó la profe, observó Jerry que no asistió a la audiencia el representante de la empresa.
Entonces, ¿qué pasa según el artículo 67 del Código Procesal del Trabajo? ¿Qué pasa? Cuando no asiste, nos dice cuando no asiste, sea el demandante o sea el demandado, tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias en esa audiencia por no haber asistido a la parte demandada? ¿Quién me las quiere decir o en su efecto las puede leer? Daniela Cano. Profe, se le da una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura ¿Qué que más? equivale a un salario mínimo mensual vigente. ¿Qué más? Suceden más cositas ahí, importantísimas para el proceso. Profe, una pregunta sería como tipo el demandante, si se trata del demandante, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. Exacto, pero si es el demandante, pero en la audiencia, ¿quién no asistió? Ah, El el demandado. demandado, que entonces se presumen ciertos los hechos de demanda susceptibles en confesión. Exacto, entonces, ¿qué dice el juez? Voy a presumir cierto todo lo que dijo el demandado de usted. Claro, porque la otra persona no tiene como decir, pues, como no está, no puede refutar. No, pero como estamos hablando es de la conciliación, no se vaya a equivocar ahí, Camilo, no es el proceso, porque dentro del proceso, pues refuta el abogado, pero es el solo hecho de no asistir a la audiencia de conciliación tiene unas consecuencias. Entonces, es el solo hecho de no asistir, porque dentro del proceso, como sigue, ya el apoderado de ella va a decir, si no empieza la litis, no dicho, se alarga el proceso, pero el juez laboral como busca es que de manera voluntaria en esa audiencia solucionen, entonces dice, por no tener esa voluntad, pues vienen unas consecuencias. Entonces, todo lo que dijo el demandado de ella, los hechos, entonces son ciertos, punto. Y ya lo refutará el abogado dentro del proceso. Lo mismo pasa en una audiencia de tema civil que hacen en el consultorio en el centro jurídico de su universidad. Si no asiste la parte convocado o convocante, se levanta la constancia de no asistencia, se inició el proceso y lo mismo dentro del proceso del juez va a mirar esa constancia cuando es requisito de procedibilidad exigible y dice, ah, bueno, como no asistió el demandante, entonces todo lo que diga el demandado, a quien demandó, entonces se va a creer. Le voy a hablar en términos que usted se entienda. Les voy a creer todo lo que diga el demandado. Pero si quien no asistió a la audiencia de conciliación fue el demandante, entonces no le creo lo que está diciendo, le voy a creer todo lo que diga quien demanda. Esas son unas consecuencias muy importantes. Pero entonces tengan clara las otras consecuencias. ¿Cuáles otras hay? Entonces tenemos el salario, tenemos no se tendrán en cuenta lo que dijo el uno, el otro, según quien haya asistido. ¿Qué más dice? Danielita, ¿tiene el artículo? Daniela Sánchez. Daniela Cano, perdónenme. Daniela Cano, artículo 77. No, profe, ya lo busco. Pero ¿qué han dicho sus compañeros de ese artículo? Que han leído y que han socializado, Daniela Cano. Daniela. Bueno, entonces, ¿qué más voy a tener en cuenta en el tema laboral, de pronto de parcial? ¿Qué debe contener el artículo, el acta de conciliación?
de acuerdo al artículo primero de la ley 640 del 2001. ¿Mm? Un lugar, una fecha, la hora de la audiencia, la identificación del conciliador, la identificación de las personas citadas y las que asisten a la audiencia, la relación sucinta de las pretensiones del motivo de la conciliación y el acuerdo por las partes con la indicación en la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Exacto, así me debe responder en el parcial. ¿Qué debe contener el acta de conciliación de acuerdo al artículo primero de la ley 640 del 2001? Tal como lo dijo su compañera. Primero, porque van numerados. Los voy a numerar. Lugar y fecha y hora de la audiencia de conciliación. Segundo, identificación del conciliador. Tercero, identificación de las partes citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia. Por eso se escribe convocante el nombre, convocado el nombre. Convocante es quien cita, convocado es a quien citan. Bueno. Cuarto, relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación. Entonces el ejercicio que hacíamos, que le presté, que hace un año que no me pagó, que la letra, que el interés, no. El motivo de la conciliación consiste en llegar a un acuerdo de pago sobre el valor adeudado en calidad de préstamo. Esa es una relación, está todo resumidito en pocas palabras. Relación sucinta de las pretensiones motivo de conciliación. Ese es el cuarto. Quinto, el acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Lo que les decía, el acta debe ser clara, expresa y exigible. Debe tener un valor, una forma de pago, una fecha de pago, un cómo se va a pagar ese valor. Y naturalmente, debe contener firma de quienes participan en la conciliación. Entonces, el convocante, el convocado, el conciliador, o en este caso, hablemos en materia laboral, el inspector de trabajo, el delegado regional o seccional de la Defensoría del Pueblo, quienes firmarían, ¿no? O un agente del Ministerio Público en materia laboral, o en su efecto en el proceso, el juez. Como pudieron ver en el artículo 77 del Código Procesal Laboral, cuando las partes llegan al acuerdo dentro de ese proceso, automáticamente se levanta el acta, la firman las partes, el juez, y ahí termina ese proceso con la audiencia. De lo contrario, sucederá como vieron en el video, continúa el proceso y como dice Camilo, ya las partes, los apoderados, comienzan a demostrar pruebas, lo que crean les sirve para demostrarle al juez que lo que dice la parte contraria no es cierto y hacer valer lo que ellos crean que debe decidir el juez, ¿no? Lo que ellos crean, porque la decisión no la toma el juez con lo que diga la parte demandada, no, él tiene que valorar lo que dice el otro dentro del proceso. Pero en ese 77 está todo el paso. Entonces, hay unos asuntos que se pueden conciliar en materia, voy a hablar en materia civil, allá en el Centro de Conciliación de su universidad. ¿Cuáles asuntos? Hay una ley que no quiero ponerlas a buscar porque es en materia civil, pero es la ley 47, el artículo 47 de la ley 23 de 1991. Esa ley en ese artículo 47 nos dice que se puede conciliar la suspensión de la vida en común de los cónyuges. No se dice cónyuges, sino cónyuges, con G de gato. La suspensión de vida en común de los cónyuges, la custodia y cuidado personal, visitas y protección legal de los menores,
la fijación de cuota alimentaria, la separación de cuerpos en materia civil o canónica. Entonces ahí que se concilia solamente los términos, ¿no? No es que el conciliador diga, declaro la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, no, los términos. ¿Cuándo inicia ese proceso? Entonces se acuerdan que en un mes. En la notaría 20 de Bogotá, y los gastos los paga el convocante, o sea, en la parte que quiere que se inicie ese proceso. O de pronto acuerdan que ambos. Eso es lo que se concilia. La separación de bienes y liquidación de sociedades conyugales por causa distinta a la muerte de los cónyuges. Los procesos contenciosos sobre el régimen económico y deberes sucesorales. Suspensión y restablecimiento de la vida en común de los cónyuges. Queremos restablecer nuestra vida en común, también lo pueden hacer. Separación de cuerpos. Custodia, cuidado personal de los hijos, pero si es de manera voluntaria. Regulación de visitas de los hijos menores. Bueno, y hay muchos más. Ahora vamos a materia laboral. ¿Qué se puede conciliar en materia laboral? Los asuntos que. Daniela Cano. ¿Qué asuntos se pueden conciliar en materia laboral para no irnos tan lejos? Daniela Cano. Daniela Cano. Bueno. Para que les quede claro y no irme más lejos, los asuntos ciertos, inciertos y discutibles se pueden conciliar. Los asuntos ciertos e indiscutibles no se pueden conciliar. Bueno. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Hablamos del comité de convivencia, ¿cierto? Dijimos que es una obligación de los empresarios que funcione dentro de sus empresas un comité de convivencia laboral a través del cual se identifican. ¿Qué se identifica? Conductas que conllevan a acoso laboral. Y ya tenemos ese tema ya listo para parcial, no me puedo quedar ahí porque la clase debe avanzar. Pero como esas situaciones se presentan demasiado en las empresas y a pesar de que hay un comité de convivencia laboral y que en algunas situaciones dijimos de acuerdo a la manera en que debe funcionar ese comité, entonces conoce el asunto recursos humanos, indica a las partes pasar un escrito al comité, el comité lo recibe, lo analiza, lo estudia, con pruebas, todo por intermedio de su secretaria, maneja archivos, cita a una de las partes, cita a la otra parte, después lo reúne a todos, propone fórmulas, llegan a acuerdos, pero los acuerdos no se cumplen, finalmente escalan la situación a la gerencia y la gerencia toma decisiones, queda cerrado el asunto para el comité y automáticamente direcciona o ese trabajador que sufre ese acoso informa del asunto directo al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo toma carta ya en el asunto y si es gravoso y si es grupar el asunto, vimos hasta dónde pueden llegar las situaciones, ya pueden actuar ya el juez laboral y también cuando es muy gravosa la situación interviene el Estado. Por ese motivo se crea
por todas esas situaciones que dijo el legislador, vamos a hacer una ley que quede por ley, que se cumpla la ley. Y nace la ley 1010 del 25 de enero del año 2006. Ley 1010 del 25 de enero del año 2006. Por medio de esa ley se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. ¿Qué pasa por medio de la ley 1010 del 25 de enero del año 2006? Daniela Cano. Daniela Cano Ortega. Alejandra Encinares. ¿Qué pasa por medio de la ley? Profe, no te alcanza a escuchar bien. ¿Me ayuda un estudiante? ¿Me colabora? Pues la ley 1010 del 2006 habla sobre el acoso laboral y todas las modalidades que tiene. Proviene, corrige y sanciona el acoso laboral. Y la Entonces, cuando yo les pregunté, ¿es cierto o verdadero que por medio de la ley 1010 del 25 de enero del año 2006 se pueden prevenir, corregir y sancionar aquellas situaciones de acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo? Me dicen sí. O les puedo decir, ¿qué medidas se adoptan a partir de la ley 1010 del 25 de enero del 2006? Y me responden las medidas que acabo de mencionar. Pronto en el transcurso de la clase, de forma de quiz, voy a hacer unas preguntas. Bueno, entonces, ya todos tienen en su mano la ley, en su computador, perdón, la ley 1010 del 2006. Voy a darle a Alejandra Encinares la palabra para que me haga el favor de leer el artículo primero de la ley 1010 del año 2006. Alejandra. Profe, ya la voy a buscar por internet porque Profe, ¿puedo leerlo? por el grupo no me dejó abrirlo. No, es que yo les dije tan pronto en el transcurso les he dicho que tengan lista la 1010, la 640 y el código. ¿Tiene listo el artículo primero de la ley 1010 del año 2006? Yo, profe. Vamos a darle lectura. Listo. Entonces, artículo primero, objeto de ley y bienes protegidos por ella. La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo. En general, todo ultraje de la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral, privada o pública. Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley. El trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores. Empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y un buen ambiente de la empresa. Parágrafo, ¿qué dice el parágrafo? Parágrafo dice, la presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y o comerciales, derivadas de los contratos de prestación de servicio en los cuales no se presenta una relación de jerarquía u subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa. Bueno, entonces, mis señores, mis señoras, señoritas, se encuentran con esta ley 1010 del año 2006, que los trabajadores de las empresas en donde van a estar ustedes fungiendo o ejerciendo como directores o auxiliares del Departamento de Recursos Humanos, tienen una herramienta para decirles a ustedes
Tengo quien me proteja, tengo a la Constitución, tengo una ley que me ampara. ¿Mm? Porque es que usted no me puede tratar de esa manera. Usted no me puede gritar de esa manera. Usted no me puede someter a trabajar un horario más del establecido en el contrato laboral que tenemos firmado. ¿Mm? Usted no me puede ridiculizar delante del grupo de trabajo. Usted no puede criticar mi forma de vestir. Usted no puede de pronto obligarme a que el grupo de trabajo o yo haga parte de la religión que usted profesa, porque soy libre de profesar mi religión. No puede someterme a otras labores por mi color de piel, por mi raza, por mi manera de hablar. ¿Entendieron el artículo primero? La Biblia y herramienta del trabajador cuando ustedes crean, sepan o contra ustedes incurra un empleador, un jefe directo, un compañero de trabajo, saben que tienen esa ley, esa herramienta y ese artículo primero lo define. Tienen esas herramientas. Artículo segundo. ¿Quién lo tiene listo? Artículo profe. segundo. Ah, bueno. Alguien que no haya leído hoy. Que me diga, profe, no he participado, lo voy a hacer. Yo, profe. Bueno, tiene la palabra. Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley, se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe superior, jerárquico, inmediato o mediato, o un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a difundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, ge- generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales. Paremos. Primero, Gracias, Daniela. Entonces, ese segundo artículo de la ley 1010 del año 2006 nos está definiendo qué es acoso laboral cuando yo les pregunto. Entonces, ese acoso laboral es esa conducta persistente y demostrable contra un trabajador de parte de su empleador, ¿sí? Un jefe directo. Entonces, ustedes, directores de recursos humanos, contra un trabajador, su auxiliar contra un trabajador, el superior jerárquico, el gerente contra un trabajador, ¿sí? El departamento, el director del departamento de sistemas contra un trabajador. Entonces, yo podría preguntarles, ¿es cierto o verdadero que el artículo, que el acoso laboral es y empieza? Entonces necesito, por favor, que ese artículo lo tengan muy presente. Defina de acuerdo al artículo segundo de la ley 1010 del 2006, ¿qué es acoso laboral? Entonces, ¿cómo van a responder? ¿Qué es acoso laboral? ¿Toda conducta qué? Conducta persistente contra un trabajador. Sí, siga. ¿De parte de quién? Del subordinado, ¿no? ¿Quién quiere volver a leer? Entonces, ¿qué dice el artículo segundo de la ley 1010 del año 2006? Artículo segundo. Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley, se entenderá por acoso laboral
Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Eso es acoso laboral. Todo hostigamiento, podrían reducirlo, todo hostigamiento por parte del empleador o grupos de empleadores a sus subalternos, ¿sí? O de parte de sus superiores hacia una persona o grupo de personas en los que se mantiene una relación laboral vigente. Lo importante es que mencione toda conducta persistente y demostrable. ¿Sí? Pero que ha identificado el Ministerio del Trabajo aquí en Colombia, que esa situación se presenta mucho en empresas pequeñas, ¿sí? En empresas pequeñas, en industrias también, pero es una problemática en las empresas pequeñas en donde hay 2, 3, 4 trabajadores y un director. Entonces él está ahí todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué está pasando? Haga esto, haga lo otro. Vaya, hágame esto. Como no tengo una persona para esta labor, vaya, hágala usted. Como se hizo tarde y no alcancé a entregar porque no había para un material, siga esta noche o se va. Entonces, eso pasa en las empresas pequeñas. Esa situación se presenta demasiado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley? La ley 1010 adoptó la medida ¿para qué? Para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en las relaciones del trabajo. Bueno, entonces yo les puedo preguntar, ¿qué medidas adoptó la ley 1010 del año 2006 respecto al acoso laboral? ¿Qué medidas adoptó? Previene, corrige, sanciona el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. Eso me van a contestar. Así, sencillito. Entonces vamos a hablar de las modalidades del acoso laboral. En ese artículo segundo, su compañera Daniela iba a continuar con la primera modalidad, pero le voy a dar la palabra a Luisa Rodríguez. Luisa, ¿cuál es la primera modalidad del acoso laboral en el artículo segundo de la ley 1010 del año 2006? Luisa Rodríguez. Señora, La primera modalidad del acoso laboral de acuerdo al artículo segundo y en ese mismo numeral va bajando. ¿Ya tiene? sí, profe. Espérame que se me acaba de perder, lo estaba mirando. Entonces me dices que el artículo... ¿Me lo puedes volver a mencionar, profe? Qué pena contigo, lo tengo acá, pero lo estoy buscando. Bueno, ¿en qué artículo vamos, Daniela Cano? 3. Daniela, En artículo 2, profe. ¿en dónde debe continuar su compañera Luisa? Daniela Cano. Espera, profe, espera. Vamos a comenzar a ver las modalidades del acoso laboral. Listo, ya. Entonces, profe, primero, maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal, injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Entonces, existen diferentes modalidades de acoso laboral. Dentro de esas está la primera, que es el maltrato laboral. Entonces, como lo habíamos mencionado y lo que lee su compañera,
y yo les digo de manera así más resumida. Es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o como trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral y los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo o de tipo laboral. Vemos que en algunas empresas, algunos empleadores usan los términos agresivos por la condición sexual de un trabajador o de una trabajadora de su empresa. Entonces, vayan donde el gay, vayan donde vayan todos esos términos, todo eso es acoso laboral y está dentro de las primeras modalidades del acoso laboral, la cual se llama el maltrato. Entonces, hemos hablado por religión, por relación que tengan o por su conducta sexual. Nada tiene que ver ni en el trabajo, ni en la educación, ni en ningún lugar. Entonces ustedes ya saben en dónde está esa norma cuando por algún motivo se les condene. Usted sacó de tal oficina esto y lo vi, pero no lo pruebo. Entonces ustedes no pueden como recursos humanos, ¿no? De pronto contra una persona que porque algo, otro compañerito le dijo, esa señora está sacando a diario, lleva rollos de cinta, no, usted está, ¿qué hace usted? Es un robo continuo dentro de la empresa. Entonces, pero demuestre. ¿Cómo lo demuestra? ¿Qué le pedirían ustedes a su empleador para la seguridad y ustedes puedan demostrar una situación que se esté presentando? ¿Cómo demostrarían? ¿Qué pruebas? ¿Qué me quiere decir Luisa Rodríguez? Luisa Rodríguez. Señora, Usted en el Departamento de Recursos Humanos, si se presentara una situación de que hay faltantes en los inventarios, de lo que más se utiliza a diario en la empresa, entonces los esferos, las tintas, los marcadores, las cintas, las cosedoras, los sacaganchos, las perforadoras, ¿cómo acusaría usted al empleado que está incurriendo en ese delito? pues primero se tiene que demostrar, tener pruebas en el sentido de, pues mirar el inventario y mirar qué falta. Después mirar de pronto de dónde se está haciendo la extracción de esas pertenencias, o bueno, de esas cosas. Porque si son en un mismo área o en diferentes áreas, mirar también, analizarlo de pronto de dónde las extraen. Si hay cámaras, pues verificar cámaras. Yo también haría como una entrevista al personal llegado a él, o sea, como que no solo a él, si sospecho que es alguna persona en específico, sino también como a un grupito para mirar cuáles son opiniones y después de allí, pues, buscar tipos de pruebas como cámaras, versiones de los compañeros y pues ya entraríamos también a mirar de pronto tipo de señuelos, si de pronto él no se deja, por decirlo así, que uno se dé cuenta que él es el que lo está haciendo. Entonces también tocaría dejar señuelos de pronto para mirar si el trabajador lo es. Bien, Luisa, porque es que de lo contrario, si un compañero, un empleado le dice es que tal persona me he dado cuenta de esto, pero si no se ha hecho el paso a paso, como lo está diciendo Luisa, dentro de esa modalidad de acoso laboral, como es el maltrato, ¿qué estaría pasando ahí? Una expresión verbal injuriosa que está lesionando la integridad moral de un empleado sin haber hecho ese paso a paso. ¿Y el que hace? Automáticamente me están acusando, eso es una cosa. Entonces, ¿a dónde se dirige? ¿A dónde lo dirige Eric?
a ese empleado. Sí, digamos, ya está el recurso, sí, Ya cuando llega ya y a su, se como manda luego al comité, ¿no? lo direcciona al comité para que el comité tome cartas en el asunto. Entonces, ¿qué va a hacer el comité? Vamos a investigar y resulta que es que Daniela como directora de recursos, el departamento no tiene al día los inventarios y todo está bien, todo está correcto, no hay nada en las cámaras. Entonces, ¿quién incurrió en el error? ¿Quién está activando una de las modalidades de acoso laboral? Recursos humanos, ¿no? Y que si sigue ese inconveniente que porque de pronto a Daniela, esa niña, no se soporta, entonces, como sea, tengo que hacer la renuncia. Entonces, por ahí comienza. ¿Quién quiere seguir leyendo la segunda modalidad de acoso laboral? Yo, profe. Tiene la palabra. Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de relación o en evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. Entonces, lo que hablábamos, aquella empresa pequeña que tiene 3 o 4 empleados y entonces la persona encargada, un auxiliar de recursos. Entonces, de pronto, la empresa grande no va a tener director, auxiliar, sino está el jefe directo, pero tiene un auxiliar. Entonces, recursos humanos, colabórenme con el tema de contratación, colabórenme con ese grupo de trabajo, colabórenme, pero alguien entre algunos se presenta algún inconveniente, entonces no. Definitivamente tiene un contrato a término indefinido. Si lo sacamos ahorita, tenemos que pagarle todo lo de ley, todas las prestaciones, el retroactivo, el tiempo que, no ha, que hasta ahora lleva 6 meses, imagínese, y es indefinido. Entonces busquemos una causal, no la encuentran la causal, entonces aburramos. ¿Qué pasó? Hágame un favor, esto queda mal, le tocó quedarse, repita ese trabajo. ¿Cómo así se le dijo esto? Repítalo, no es que yo tengo un horario, yo estudio, tengo un horario. No, señor, quédese. No, señor, por ese error que usted cometió, me hace un favor, vaya a hacer las entregas y tiene que ir a tal. Y entonces yo no soy de entrega, yo soy de producción. No, vaya a hacer eso, vaya a hacer eso. Y entonces, ¿qué quiero buscar? La renuncia. Quiero aburrirlo. Es darle persecución. ¿Quién quiere leer la tercera modalidad de acoso laboral? Y discriminación laboral. Gracias. Todo diferenciado por razón de raza, género, origen familiar o nacional, creado religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no sé cómo se le dice a las personas, todos tienen un nombre, ¿no? Quien no gusta de la persona de las personas de color, entonces raza. ¿Cómo le dice a esas personas? Racistas, profe. Pues es racista. Entonces no gusto de esa persona, entonces no lo voy a dejar de pronto a esa persona, a esa señorita que reciba público. Lo voy a dejar por allá en un lugar donde no se vea, no se aprecie. ¿Mm? Entonces aquel muchachito que tiene una inclinación sexual, no ese tal por cual, como le saben decir, no lo vayamos a dejar en tal cargo y él ingresó a esa empresa para ese cargo, solo que con el tiempo se dieron cuenta que él no gusta a la mujer, entonces ese tipo no lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar en otro cargo. Le cambian el cargo para el cual estaba postulado, pero por su inclinación sexual no lo van a dejar. Entonces lo dejan en otro cargo y empiezan a acosarlo, a ultrajarlo, a maltratarlo. Todo ello conlleva a la discriminación, que es evangélica y usas esas faldas largas y se pone una pañoleta y no, eso no sirve.
Yo necesito que para venta salga una muchacha y ponga minifalda y que se ponga tales blusas porque necesito que visites. Todo eso es discriminación laboral. Entonces, ojo con eso. Siguiente modalidad de acoso laboral. ¿Quién la quiere leer? Entorpecimiento. Alejandra Encinares, entorpecimiento. Voy, profe. Entorpecimiento. ¿Me hace el favor? Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacer más graviosa o retardar con prejuicio para el trabajador o empleado constituyen acciones de entorpecimiento laboral. Alejandra, la voy a interrumpir, Señora. disculpa. Se dice hacerla más gravosa, grave. Oye, si le entendí, graviosa, es gravosa. Gravosa, hacerla más gravosa. O retardar. Dime, profe. Continúe, qué pena. Dale, profe. O retardarla con prejuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras. La privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor. La destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Entonces vamos a entorpecer la labor de Jerry Espinosa, que es que a ella le va muy bien, van a haber ascensos y la van a tener en cuenta. Y resulta que hoy hay reunión de socios y Jerry tiene... ¿Alguien vio Betty la Fea? ¿Quién vio esa novela? Todo la vio. Entonces esa mona, la compañera que hacía, iba al computador, le sacaba y las carpetas, ella presentaba el nombre de ella, entonces entorpecía el trabajo de esa pobre muchacha. Entonces van a utilizar la fotocopiadora, no bloqueémosla para que no puedan imprimir. Vamos a bajar un taco de luz para que se pierda la información porque no la han guardado. Entonces hay una persecución de parte de un jefe inmediato o un compañero de trabajo para que esa pobre persona pueda salir adelante, avante con su buena gestión. Entonces no hay ganchos, se acabó la tinta en la fotocopiadora, se desapareció, ¿qué pasó aquí? Entonces eso suele suceder en todas las empresas, siempre va a haber, yo riño un poquito con que digan que en las pequeñas, porque en las grandes industrias, en las grandes empresas, yo diría que la situación es peor. ¿Qué otro ejemplo tienen alguno de entorpecimiento laboral? Daniela Cano, ¿qué ejemplo tiene de entorpecimiento laboral? Daniela. Como el sabotaje a una persona. Ejemplo, sí. Es que no sé cómo explicarlo, profe. Lo que dijo, pero con un ejemplo. Profe, Luisa. profe, pues digamos, ejemplo, a la hora de entrar ya a una empresa, como cuando uno sube de capacitación, como de la inducción, está un grupo de compañeros y, digamos, están en una prueba de digitación. Entonces comienzan como a interferir en el proceso de él, interrumpiéndolo, haciéndole preguntas que no es sobre el tema, o sea, como tratando de chantajear para que él se equivoque a la hora de responder, pues, lo que les pidieron. Claro, entonces todo eso entorpece esa buena gestión de quienes quieren avanzar o buscar de pronto un ascenso o son más comprometidos. Entonces suele suceder, pero tenemos la herramienta. ¿Qué herramienta tenemos cuando ocurre eso en las empresas? El Hacerlo. comité de convivencia. ¿Y qué presento ante el comité? ¿Con qué me defiendo? ¿Cuál es mi herramienta? Con la ley 1010.
El 2000. Correcto, entonces busco en el articulado. ¿Qué modalidad? ¿Qué modalidad voy a demostrar? O me doy para donde el inspector de trabajo. Entonces, esta modalidad, porque me está pasando esto, la aplico de acuerdo a esta ley, a esta modalidad. Sigue otra. La inequidad. Otra modalidad. Dice inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador. ¿Qué ejemplo me daría, Danielita? Asignación de funciones. Que tiene sobrecarga laboral, que no es equitativo con los otros compañeros. Exacto, entonces, inequidad laboral dice que asignación de funciones a menosprecio, lo voy a menospreciar. Hágame un favor, hoy le tocó lavar los baños y resulta que usted está manejando es el área de fotocopias, ahí, porque tiene que, le envían todos los departamentos, entonces usted recibe las impresiones y va y entrega por zonas. Hoy le tocó lavar baños. Como no hace nada, solo cogiendo hojitas, vaya, colabore hoy. Eso es una inequidad. Lo está menospreciando con esa función, porque para eso hay una persona que es para el aseo. Pero no, hoy usted va a ayudarle. ¿Por qué? Porque de pronto una fotocopia se traspapeló y quedó en otro departamento. Entonces ahora de castigo me hace un favor. Nunca, nunca. Esa es una modalidad de acoso laboral. Siguiente, la desprotección. La sexta modalidad, ¿quién la quiere leer? Desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Sí. Entonces esos trabajos se han visto que llamamos de alturas. Hay empresas que se especializan en eso. Entonces cuando esas constructoras terminan esas obras, si ustedes miran los ventanales, tienen como unas X, unas franjas blancas, tienen que entregar todo eso al día. Entonces, esa constructora envió su grupo de empleados a unos muchachos para que limpien los vidrios, pero no contrataron la máquina esa que yo he visto que suben ellos con toda seguridad, con todas sus herramientas, con su arnés, que es un aparato que te coge esas máquinas, suben, bajan, ellos tienen toda su protección, sus cascos especiales, guantes. Entonces vaya, limpie, ponga una escalera, eso no son sino como 5 metros, 6 metros para que vamos a contratar un andamio o un camión de eso, ¿no? Usted puede, vaya a ver eso. Se abre la ventana bien y se agarra. ¿Para qué arnés? Eso es costoso. Son 3 vidrios. Desprotección laboral. Y entonces no lo tenía afiliado a ARL, entonces, ¿qué vamos a hacer con usted? Todo eso nos habla de la desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Entonces, vaya, me pague, vaya, me hace el favor y me trae unos tintos. Entonces, estamos en tiempos de COVID. Ni siquiera lo mínimo. Ni siquiera tapabocas, ni siquiera vaya, lleve su tapabocas, usted para eso trae en la casa. Vaya a ver, no es que compre, traiga alcohol, porque es que los que llegan aquí unas cargan alcohol en estas épocas. Desprotección en estos momentos. Por eso se dice hoy en día, con la situación se debe cumplir con protocolos de bioseguridad del alcohol a la entrada. Todos esos protocolos, por favor. Bueno, pero también vienen, si vamos a seguir
leyendo el artículo 3º. Entonces hay conductas. Hay conductas que constituyen acoso laboral. Entonces, vamos a ver esas conductas. Pero no sin antes decirles que vamos a hacer un quiz de la ley. No vamos a avanzar más. Vamos a hacer un quiz de esa ley. Quiero que me hagan, no como, sí es un quiz, pero con un mapa mental, pero bien organizadito. Y me lo van enviando. Vía WhatsApp o al correo lo voy revisando. ¿Se puede hacer a mano, profe, o en Van a computadora? hablar de la ley 1010, pero un mapa mental, de verdad, un mapa mental, no es que el primero estuvo muy regular, donde identifican la ley 1010, que es el concepto de acoso laboral y las modalidades de acoso laboral. ¿Qué es la ley 1010? ¿Qué es acoso laboral y las modalidades de acoso laboral? Quiero irles ayudando y le voy a ir preguntando a Camilo. Camilo, ¿qué medidas se adoptan por medio de la ley 1010 del 2006? Alguien que ya está escribiendo eso en el mapa. Profe, no es definir, prevenir y corregir y sancionar. Correcto. Yo ver ese mapa. Previene, corrige, sanciona el acoso laboral. ¿Y qué más? Me faltó un pedacito, Camilo. Y sanciona las diversas formas de agresión, maltrato o vejámenes. Las modalidades. Vamos a hablar resumidito en qué es. Que se adopta por medio de esa ley del 2006. Entonces, como dijo su compañero, ¿no? Previene, corrige, sanciona el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. Ya les ayudé con la primer partecita del mapa mental. Me imagino que ahí baja algo y dice que es acoso laboral. Me imagino que van organizando bien bonito y van diciendo las modalidades de acoso laboral y van sacando bracitos y van explicando cada una con un ejemplo. ¿Sí vieron cómo es? Como la quieran hacer. Y Luisa Rodríguez me puede decir del primero. Entonces, ¿qué es acoso laboral? Pero, pues, Nosotros van haciendo su mapa mental, pero yo les voy preguntando. Entonces pueden decir, la ley 1010 en su artículo segundo define el acoso laboral así. ¿qué responde?
No me contestó Luisa lo que le pregunté. ¿Cómo? Acoso laboral se entiende por toda conducta persistente y demostrable que se ejerce sobre un trabajador o empleado por parte del empleador o un superior, algún jerárquico, inmediato o mediato, o también por un compañero de trabajo que sea un subalterno. ¿Y a qué proyecta? Con miras a qué. Con miras al... No te entendí la pregunta. Es lo que dice el artículo. Con miras a conseguir que Angie Camelo. Angie, Señora profe, qué pena. para que continúe lo que está diciendo su compañera de que es acoso laboral en el artículo segundo. Pues la ley trata de pues que tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión. ¿Sí? Estamos hablando de que es acoso laboral de acuerdo al artículo segundo de la 1010. Entonces su compañerita ya leyó una Ah, parte. ok, ese sería el concepto, profe. Entonces, con miras a conseguir ¿qué? El acosado. La renuncia, ¿no? La renuncia o el bajo desempeño de la persona. Sigue, exacto. ¿Pero qué? A través del miedo, del terror, de la angustia, de la intimidación. Bueno. Ah, sí, profe, acá dice que Entonces, Ana, dice, para efectos de la presente ley, se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe, un superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o subalterno encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral general, desmotivación en el trabajo. era. Profe, o inducir la renuncia del mismo. Bueno. Tan chistosas. Me presenten un super mapa mental hasta donde vamos. Entonces, ese mapa va a tener, ya les dije, el concepto, que es la ley 1010 y las diferentes modalidades de acoso laboral, pero bien organizadito ese cuadrito. Es que encontré unas lecturas así, no es un cuadrito, un mapa mental bien entendido, que hay muchísimas figuras, formas. Sin embargo, hay otras conductas. Hay conductas que constituyen acoso laboral. Ya tenemos las modalidades. Entonces, Daniela Sánchez, ¿cuáles son las modalidades de acoso laboral? Ya te digo, profe. De una vez. Tenemos la primera, que es maltrato laboral. La segunda, persecución laboral. La tercera, discriminación laboral. La cuarta, entorpecimiento laboral. La quinta, inequidad laboral. Y la 6, desprotección laboral. Eso, preguntitas de parcial. Entonces, así van a presentar ese mapa mental. Bueno. Hay unas conductas que constituyen acoso laboral. Agresión física. Dice ahí independientemente de sus consecuencias. Entonces lo empujé. Pero resulta que es más grave cuando hay un problema entre compañeros. Y entonces vamos a ver qué pasa acá. Entonces ya un golpe. Ya hay una lesión.
ya lo empujó y entonces de esa caída le fracturó un brazo, una rodilla, ya hay una lesión. Entonces por eso dice independientemente de sus consecuencias, ¿por qué? De una vez médico, de una vez incapacidad, de una vez ARL porque quedó con un problema en esa rodilla o en ese brazo. Entonces, ¿quién responde? Ya empieza a analizar la administradora de riesgos laborales. A mí no va a responder la administradora porque lo que se identificó es que fue un jefe directo. Entonces ya responde la empresa por esta incapacidad permanente, imagínense, a pesar y si era nuevo o si está en periodo de prueba, gravísimo. Entonces continuamos. Actos, expresiones injuriosas, ultrajes sobre la persona con utilización de palabras soeces o con alusión a su raza, nuevamente dice género, origen familiar o nacionalidad. Entonces, alguien supo que hay un familiar de ese trabajador que por alguna situación estuvo intramural o llamémoslo preso, no el hijo de ese ladrón, el hijo de ese drogadicto, el primo, el hermano. Expresiones políticas. Entonces, ¿no? ¿De qué partido político es usted? Porque no, aquí somos bien uribistas. Resulta que es usted de la izquierda, bien prietista. Entonces, todas esas expresiones, acoso laboral, de pronto por juego molestan, pero es acoso laboral. Comentarios humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de un trabajo. Entonces, por algún motivo por su cargo, el director de recursos humanos. Pero entonces le dijeron, oiga, ¿usted dónde estudió, bruto? Que no sabe, oiga usted. Entonces, eso es humillar delante del grupo de trabajo de sus subalternos. La injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo. Usted se está buscando que yo le informe, ¿no?, al jefe, porque usted ya le da varias oportunidades, usted se tiene que ir y continuamente lo está amenazando, Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada en el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. Entonces, continuamente, alguien de recursos humanos se queja de la misma persona. Entonces, hace mal, dice mal, trabaja mal. Pero cuando van a ver, resulta que no. Es de pronto el excelente que no quieren que esté en ese cargo. Las burlas sobre la apariencia física, la forma de vestir, formuladas en público. ¿Qué orejón? ¿Qué negro? ¿Qué enano? Entonces, sobre la apariencia física. Eri, ¿cuál otra me puede decir? No sé, profe. Eri, no lo escucho. No sé, profe. Otra No sabría, profe. No. acoso laboral. ¿De cuál Que el es? jefe esté pidiendo producción sin antes, digamos, el de distribución. Tiene que pasar antes a producción, ¿sí? Y que el jefe ya esté pidiendo que salga la distribución sin antes salir la producción.
podría ser un acoso laboral por parte del empleador. Está pidiendo o sea, ya el producto sin antes ser fabricado. Podría ser, podríamos ubicarla dentro de algunas. Deme un ejemplo, la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. Que esa persona de pronto le dijo algo privado y él se puso a exponerlo públicamente. Sí, algo en la intimidad, ¿no? Está el abandonado, se divorció. Entonces son cosas así íntimas, como dice él. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales. ¿Como cuál? Un ejemplo, Danielita Cano. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, Daniela Cano. ¿Qué podría ser? No sé, profe. Entonces, si ustedes están en recursos humanos, ya saben cuál es su función. Contratación, contratos, afiliaciones, entrevistas. Pero es una empresa de arquitectura. Entonces lo mandan a uno de los sótanos, vaya, revise el sistema eléctrico y esos empleados están haciendo bien su función. Están haciendo bien la instalación de tacos de luz al último piso. O todo está llegando a la central eléctrica de la empresa que va a quedar en uno de los sótanos. Es una cosa extrañísima porque mi idea, yo sé de contratos, de selección de personal. Eso es una cosa laboral. Yo sí estudié en alguna, por allá, estudié un semestre en la San Buenaventura. Niños, necesito un muy buen mapa mental, bien amplio, bien analizado. Me lo envían, muchachitos. Mañana vamos a continuar con esta ley. ¿A qué hora hay plazo para enviarlo? Ah, no, me lo mandan en el transcurso de la tarde, muchachos. Ah, bueno, profe, gracias. Mandan en el transcurso de la tarde. Linda tarde, nos vemos mañana, juiciositos. Activen las cámaras, por favor. En las clases de aquí en adelante nos quedan muy poquitas. Oye, muchachos, bendición. Bueno, profe, chao. A la clase, buena tarde para Hasta luego, profe, gracias. todos. Hasta luego, profe. Gracias.